ustedes gracias por participar, por estar con nosotros. Recuerden, 4:30 de la tarde, la conferencia La Constitución del 91 a la luz de la filosofía política contemporánea, profesor Óscar Mejía Quintana de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Es decir, ya no iban simplemente a reformar la Constitución del 86, ya iban a promulgar una nueva Constitución. Y ahí empieza un proceso muy interesante, que es más o menos el que podríamos desde la filosofía política plantear desde Hegel. ¿Sí? Es la fuerza del poder constituyente sobre el poder constituido. Entonces, la constituyente asume, la Asamblea Constitucional asume el rol de asamblea constituyente y se inicia lo que podríamos llamar una lógica de consenso, en los términos rawlsianos del consenso. Pero esa lógica consensual solo llega hasta más o menos mayo, finales de mayo, junio, cuando ya es evidente que no van a terminarse las deliberaciones a tiempo, y entonces se produce un pacto fuera de la constituyente, un pacto que se cuece en la Casa de Nariño y que convoca en ese momento, por supuesto, al presidente Gaviria, a su ministro de gobierno, que era de la calle, quien está conduciendo ahorita las negociaciones de paz, López Miquelsen, Manuel José Cepeda, que era el asesor de Gaviria, y a los tres presidentes de la Asamblea Constituyente, Gómez Hurtado, Serpa y Navarro Wolf. Y en ese pacto, es un pacto que podríamos decir un pacto de mayorías, es donde se define lo que va a ser el texto final de la Constitución del 91. Ese texto, que reitero, se define por fuera de la Constituyente y que después se presenta a la Constituyente. Lo presenta Navarro Wolf y lo presenta también con unas palabras muy desafortunadas, que lo presenta diciendo: este es el texto que hemos acordado y a este texto no se le puede cambiar una coma, que obviamente va a generar el rechazo de varios constituyentes, ¿sí? Y que en cierta manera le da un giro sustancial a ese proceso consensual que venía en curso. Ahí es donde uno puede entrar ya a hacer un análisis y un contraste desde Rawls, ¿sí? Porque a veces también se nos olvida que la teoría de la justicia de John Rawls, en últimas, es una reflexión filosófico-política sobre el consenso de Filadelfia. En última, lo que está haciendo John Rawls en su teoría de la justicia es mostrar que es un consenso al interior de un Congreso Constituyente. Claro, uno lee la teoría de la justicia y tiene que conocer muy bien el contexto y las inspiraciones y los nexos que para Rawls, tenía toda la situación norteamericana. Pero también es muy sintomático cuando Ronald Dworkin presenta a Rawls en París en 1987, lo presenta diciendo: el texto de Rawls tuvo una influencia decisiva no en las facultades de filosofía, no en las facultades de derecho, sino en los jueces, porque les permitió actualizar
a la luz de la crisis del estado de bienestar, el consenso de Filadelfia. Entonces lo que estaba haciendo Rawls en la teoría de la justicia era básicamente mostrar que frente a la concepción utilitarista de imponer una concepción de mayorías que vulneraba a otras minorías, era necesario acudir a un consenso que pudiera integrar también las minorías. A veces a nosotros, por supuesto, eso nos resulta un tanto extraño de comprender, pero en un contexto como el norteamericano, que no es muy lejano al contexto de cualquier sociedad compleja, incluso como la colombiana, que está constituida es por varias minorías: la minoría blanca, la minoría negra, la minoría hispana, la minoría asiática y la minoría nativoamericana, que son las minorías que ustedes encuentran cuando van a aplicar, por ejemplo, a una universidad estatal. Esas 5 grandes minorías. Para Rawls es absolutamente absurdo que una minoría que en ese momento era mayoritaria, ya hoy en día no lo es, la minoría blanca, impusiera por ser mayoritaria su concepción de justicia. Entonces, toda la posición original que ustedes van a leer en Rawls, en la teoría de la justicia, estaba orientada era a mostrar la necesidad de pasar del esquema de utilitarista, de que lo justo es lo que mayor beneficio le da a las mayorías, a un esquema consensual que venía filtrado por la teoría del contrato social, específicamente por Kant, donde todas las minorías tuvieran igual participación para concertar los principios de justicia. Pero a veces, así como la lectura jurídica se olvida de lo filosófico, la lectura filosófica se olvida de lo constituyente. Y no logra comprenderse que Rawls está pensando ese consenso, por supuesto como un modelo contrafáctico, pero también al interior de un proceso constituyente. Entonces, nosotros podríamos hacer un paralelo muy interesante entre esa posición original rawlsiana y el Congreso y la Asamblea Constituyente Colombiana hasta junio de 1991. Porque en el momento en que se impone este acuerdo de mayorías dentro de la constituyente, se rompe la lógica consensual y otra vez nos vemos entonces sometidos a una lógica de negociación. Ya no hay consenso a partir de ese momento en la constituyente. Ya lo que empieza es una riña, si ustedes quieren, de regateo, de negociación, ¿sí?, donde cada grupo intenta ponerle su pedacito de interés a la constituyente. Y ahí yo me serví precisamente de Deleuze y del concepto de rizoma, un poco para hacer una caricatura de lo que termina siendo el texto de la Constituyente del 91. La Constitución del 91 termina siendo un rizoma, pero un rizoma cundiboyacense, un rizoma como las papas esas monstruosas que uno a veces saca de la tierra, que alguna vez ahí escarbando la tierra y ayudando en una cosecha encontré una papa así como con 5 o 6 cabezas, ¿sí? No se había logrado así como diferenciar. Bueno, ese es el rizoma nuestro, una papa monstruosa, y eso había terminado siendo la Constitución del 91.
¿Sí? ¿Y en qué sentido? El planteamiento es del profesor Luis Javier Orjuela, de la Universidad de los Andes, que hace su doctorado sobre la Constitución del 91, sobre el proceso constituyente. También lo pueden encontrar ustedes en la tesis de maestría de Carolina Jiménez, en la Nacional. Y es que la Constitución del 91, digamos, más allá de sus bondades, en este momento les recuerdo, estoy haciendo una lectura muy crítica, muy descarnada de la Constitución del 91, pero en la Constitución del 91 quedan yuxtapuestos 3 proyectos societales expresos. Palabras del profesor Orjuela. Un proyecto neoliberal de internacionalización de la economía, un proyecto liberal social, incluso podríamos decir socialdemócrata, la democracia participativa y el Estado social de derecho, y finalmente un proyecto multicultural. Esos 3 proyectos de manera explícita. Pero podríamos decir que un fantasma recorría la Constitución del 91, y ese fantasma era el autoritarismo de la Constitución del 86, porque todo el autoritarismo en términos de formalismo, de procedimentalismo, queda consignado también en la Constitución, en el texto de la Constitución del 91. Entonces el rizoma era monstruoso. Era un texto con 4 cabezas, un texto que no tenía jerarquización. Ahí también nos ayudaba Rawls. Los principios de justicia estaban jerarquizados. Era el primer principio de justicia, iguales libertades para todos, y el segundo principio de justicia, favorecer al desfavorecido. ¿Por qué hace eso Rawls, tan filósofo? Porque precisamente es la base de un proceso constituyente. Señores jueces, nosotros los constituyentes les vamos a decir cómo tienen que interpretar los principios de justicia. Primero este y después este. Bueno, resulta que nosotros nunca jerarquizamos esos 3 proyectos societales. Entonces, esos 3 proyectos societales y el fantasma del autoritarismo quedaron en el mismo rango. Y por eso ustedes van a encontrar lo que algunos constitucionalistas críticos incluso han llegado a llamar la esquizofrenia constitucional. Hay una sentencia de la primera corte, que fue la corte realmente de oro, la primera corte constitucional, de Ciro Angarita, el maestro Ciro Angarita, ¿sí? Maestro, colega mío además en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Derecho. Ciro Angarita escribe una joya de la jurisprudencia constitucional, que es la T406 del 92, donde se consigna lo que es el Estado social de derecho. Bueno, pues resulta que Angarita además escribe otra jurisprudencia que va a establecer los principios del bloque económico, que son el fundamento del neoliberalismo. Es decir, el mismo magistrado, desde la Constitución, desarrolla el Estado social de derecho por un lado y los principios del bloque económico neoliberal por el otro. ¿Sí? La C 541 del 92. Es absurdo. ¿Sí? Uno no puede realmente entender, digamos, las tensiones internas de la Constitución del 91, sino cuando esto sale a la luz. Entonces ya no había consenso en la Constitución del 91. Lo que terminó habiendo fue un rizoma monstruoso, una papa, ¿sí? Una papa monstruosa de 4 cabezas, por lo menos, sin ninguna jerarquización.
Aunque ustedes no sean abogados, yo les adelanto una joya. Hace 3 o 4 años, la Corte Constitucional, al declarar exequible la ley de sostenibilidad fiscal, en cierta manera jerarquizó los proyectos societales, puso el proyecto neoliberal por encima del Estado Social de Derecho y por encima del proyecto multicultural. Eso significa que todo lo que va llegando a la Corte se va a decidir ya no en favor del Estado Social de Derecho, ya no en favor del multiculturalismo, sino a favor de la internacionalización de la economía. Y ahí donde están, ¿qué va en ese paquete? Ahí va todo lo fiscal, ahí van todos los TLCs, ahí va todo lo económico, supeditado lo demás a eso. Entonces, la papa monstruosa empieza a tomar la forma que en un momento dado fue la intención, digamos, del gobierno de Gaviria. Y a eso se le suma además en ese momento una cosa excepcional que solo pudo pasar acá, que muchos de ustedes son, veo, como jóvenes y puede que no estén muy enterados, y es que un día, magia, se borró el texto de la Constitución de todos los computadores, se borró. Miércoles, un virus, y se borraron todos los borradores que tenían de lo que hasta ese momento era el texto constitucional, pero afortunadamente, y de verdad que aquí yo no estoy sugiriendo nada, afortunadamente Manuel José Cepeda tenía una copia, la única que quedaba, y esa fue, de ahí salió el texto definitivo de la Constitución del 91. Entonces, la Constitución tuvo muchos problemas, ya desde el comienzo tuvo muchos enemigos y quedó signada, quedó marcada por todas estas tensiones. Entonces, cuando ustedes le aplican, claro, le aplican Rawls, le aplican Deleuze, ¿sí? Ya pueden aplicar Foucault, ¿sí? Toda esta guerra, todo este conflicto de fuerzas de poder. ¿Qué nos queda? Nos queda una constitución neoliberal en los términos de Nozick y de James Buchanan, de Robert Nozick y de James Buchanan. Es decir, una constitución donde lo que terminó primando fue la competencia salvaje, ¿sí? La competencia neoliberal, el proyecto neoliberal. Recuerden ustedes Nozick, Robert Nozick, y la figura del Estado mínimo. La ley de sostenibilidad fiscal básicamente es eso. ¿Cómo logramos hacer eficiente el Estado? Que en un momento hay derechos en conflicto, bueno, aunque la Corte fue ambigua también en su pronunciamiento, dejemos de lado los derechos, ¿sí? Dejemos de lado las comunidades indígenas. La consulta previa lo han analizado varias tesis de maestría en la Nacional, una que fue meritoria de Diana Carrillo, muestra la gran mentira de la consulta previa. Consulta previa termina siendo una forma de mimetizar el dominio de las transnacionales frente a las comunidades indígenas que no tienen más recurso que aceptar lo que se les impone. ¿Cómo se llama eso en Buchanan? Esa es la figura que utiliza Buchanan en su libro, que es lo que llama Van Parijs el neoliberalismo filosófico, en su libro Los límites de la libertad. Lo llama el contrato de vencedores, el contrato social de vencedores. O sea, lo que termina siendo en últimas la Constitución del 91 era un contrato social de vencedores.
es la convalidación del neoliberalismo. Y fíjense que ya aquí había, ya más o menos, Marco Palacios empieza a tener unas consideraciones muy interesantes, el historiador, sobre la Constitución del 91, estadísticas. El periodo de mayor violencia en Colombia no fue el de la violencia, ha sido el de la Constitución del 91. Entonces él muestra con estadísticas, mire, las cifras de la violencia en Colombia eran de 400.000 en el peor de los casos. En este momento, año 2002, creo que es el estudio de Marco Palacios, nosotros ya llevamos esa cifra desbordada 3 veces, 4 veces más. O sea, los muertos por la violencia durante la Constitución del 91 habían sido mayores que la violencia en Colombia. Y ahí ya había un problema que más tarde seguramente volvería a retomar. Y era que la Constitución se empezaba a volver de los abogados. La Constitución se empezaba a volver de los constitucionalistas. La Constitución dejaba cada vez más de ser de los ciudadanos, del pueblo en común. ¿Sí? Ya una tutela no la podía escribir uno así de la nada, no, tenía que contratar a un abogado. Que se suponía que la tutela era para que uno la escribiera a mano alzada y la presentara ante un juez. ¿Sí? No, eso ya se vuelve una cosa tan sofisticada que ya el ciudadano del común no puede hacerla. Inténtenlo. Les toca llamar a un abogado. Porque ustedes así solitos la quieren hacer, como filósofos, ni se la leen, ni la reparten. Entonces, todo esto se va volviendo además una cultura de expertos, como diría Habermas, una cuestión absolutamente centrada en la conciencia jurídica. Y se va produciendo una consideración también muy peligrosa, y es que se empieza a creer que la Constitución como tal es emancipatoria. Entonces ustedes van a encontrar a Rodrigo Primi, a Mauricio García, y su defensa de una jurisprudencia emancipatoria. Yo creo que eso ha sido terrible para la Constitución del 91, porque eso puso de emancipadores ¿a quiénes? A los abogados, a los constitucionalistas. Y ahí hay una discusión también en filosofía política que dan las feministas norteamericanas, que muy claro han dejado este punto: la emancipación no es del derecho, no hay derecho emancipatorio, no hay derecho emancipatorio. La emancipación es del resorte de la política, no hay emancipación, el derecho es per se, si acaso, reivindicatorio. Y lo dicen las feministas hablándole a las mujeres. Dicen, mire, si a usted la están acosando, si a usted la van a violar, usted no se puede poner a pensar, bueno, yo lo voy a demandar. ¿Sí? Usted no puede empezar a creer que el momento de emancipatorio y de lucha va a ser después. No, usted tiene que luchar ahí, aquí y ahora, ya. El derecho es un momento posterior, es un momento reivindicatorio. ¿Sí? El momento político, el momento emancipatorio es ya, y no es jurídico. Entonces se esencializa la Constitución, se pretende esencializar la jurisprudencia, se nos presenta la jurisprudencia como emancipatoria. Y eso era la primera corte, que fue una corte honorable, pero después la Corte Constitucional se corrompió, la sal se corrompió. Ahí tienen ustedes. Esperemos que hoy el Congreso asuma una posición frente al bandido del pretel, ¿sí?
Pero eso es solo la punta del iceberg de cómo la corrupción ha penetrado incluso en la Corte Constitucional. Y entonces ya nos vendían de que la Corte era emancipatoria. Yo tengo que preguntarles algún día en un foro público a Rodrigo Primi y a Mauricio García si todavía creen que la Corte es emancipatoria después de todo lo que ha pasado, si todavía se atreverían a esencializar así a la Corte Constitucional. Eso es el problema de esencializar las instituciones y de esencializar a las personas, que se pierde de foco lo que es el contexto concreto y real. Esa fue, por tanto, digamos, mi primera lectura de la Constitución, que como ven ustedes fue muy crítica, muy confrontadora, pero que sigo reivindicando, que creo que así fue, no estoy mintiendo. Eso fue lo que pasó con la Constitución 91. Hay momentos rawlsianos que son reivindicables, pero termina siendo una Constitución, en términos de Robert Nozick, de James Buchanan, de corte neoliberal, un contrato social de vencedores. Pasamos al segundo momento. Esto ya es una reflexión que desarrollaré a partir del 2002. Y aquí habrá salido, pues, digamos, también publicada creo que más o menos se llamó la Constitución sitiada, porque realmente lo que sucede a partir del gobierno de Álvaro Uribe es que la Constitución del 91 queda sitiada por el autoritarismo. Aquí la reflexión, digamos, se desplaza a la cultura política. Es un momento además en el que me oriento a la exploración académica de la cultura política, y en esa exploración me doy cuenta, digamos, de lo que fue para nosotros la Constitución del 86. La Constitución del 86, no solo en palabras de Marco Palacios, sino también del profesor Francisco Leal, profesor que primero fue del IEP y después de los Andes. La Constitución del 86, que nos rige prácticamente 105 años, es el proyecto político de los terratenientes en Colombia. Es un proyecto terrateniente, es un proyecto de Estado confesional, es un proyecto retardatario. Ahí traigo entonces a colación a Leopoldo Sea, cuando muestra que en ese momento en América Latina se están cosiendo, hay dos proyectos en lucha, en conflicto: un proyecto que él llama civilizatorio y un proyecto conservador y tradicionalista. La Constitución del 63, la Constitución de Río Negro, era un proyecto liberal socialista. Recuerden la anécdota de que cuando la lee Víctor Hugo en París, dice: no, ese país debe ser de ángeles. No, era de demonios. Ese fue el problema, que era de demonios. Y esa Constitución del 63, la Constitución de Río Negro, es derrotada por la Constitución del 86. Es decir, no es que unos abogados derroten a otros abogados, no, eso fue, ¿sí?, como Valencia Villa lo muestra en Cartas de Batalla, fue una batalla, ¿sí? No recuerdo ahorita la batalla exacta, pero es una batalla en la cual es derrotada, digamos, los radicales del 63,
y se instaura la Constitución del 86, que nos rige 100 años, que es el dominio de un Estado confesional, que es la concepción de la unión Estado-religión, y que signa la cultura política de este país como una cultura súbdito parroquial. Ahí les recuerdo, no estoy tampoco trayendo a colación nada a mi propio pecunio, es la distinción que hace Almon y Verba de los 3 tipos de cultura política: cultura política súbdita, cultura política parroquial y cultura política participativa. ¿Qué es la relectura que hace Almon y Verba de Max Weber? Legitimidad tradicional, legitimidad carismática, legitimidad legal racional. Entonces aquí nos formamos, y yo insisto, nos formamos y seguimos siendo expresiones de una cultura política súbdito parroquial. Somos tradicionalistas. No logramos. Eso no quiere decir que pues no podamos tomar una decisión y dar un salto a lo postconvencional, pero nos formamos dentro de la tradición, nos formamos dentro del esquema de una cultura política súbdito parroquial. Y Álvaro Uribe cataliza eso, cataliza esa cultura súbdito parroquial y une esa cultura política súbdito parroquial colombiana con la filosofía política de Carl Schmitt, el ideólogo del fascismo hitleriano. Hay que leer a Carl Schmitt, ¿sí? Hay que leer la teoría de la Constitución de Carl Schmitt. Carl Schmitt confronta a Kelsen y se la gana. Lo confronta en un planteamiento muy filosófico, muy filosófico, que es importante que los filósofos entiendan, que es la discusión sobre la norma fundamental. Kelsen va a defender que la norma fundamental es vacía, y Smith le dice: no, la norma fundamental es política, y es la distinción amigo-enemigo. Eso es el contenido político de la norma fundamental. Y eso es lo que va a hacer Hitler. Uno no sabe hasta qué punto Hitler se alimenta de Schmitt o Schmitt está dando cuenta del proceso de Hitler. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que a Schmitt, a Carl Schmitt, el que escribe el concepto de lo político, lo juzgan en Nuremberg, no lo condenan a muerte porque no le encuentran responsabilidad directa, pero le prohíben volver a enseñar hasta el final de sus días. Carl Schmitt no pudo volver a enseñar, no se le permitió que volviera, digamos, a tener esa influencia. Y yo sí he sostenido, porque cuando ustedes leen a Schmitt y ven el gobierno de Álvaro Uribe, se dan cuenta de las similitudes. Álvaro Uribe va a encarnar lo que podríamos llamar el leviatán desatado. Yo soy el Estado y yo establezco la distinción amigo-enemigo. Se monta además sobre un hecho internacional que fue el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, que vuelve en cierta manera a poner sobre la palestra la distinción amigo-enemigo, ¿sí? Y en este caso ya era amigo terrorista, y esa distinción la introduce aquí y establece claramente un Estado y un modelo de democracia restringido, que ya lo habíamos tenido. La habíamos tenido durante todo el Frente Nacional, la democracia restringida. Y entonces volvemos otra vez
al esquema del Frente Nacional, al esquema de la Constitución del 86. Volvemos otra vez a un esquema excluyente, autoritario. Porque, ¿cuál es el planteamiento de Smith? La democracia es para los amigos, no para los enemigos. La democracia es para proteger nuestra forma de vida, la de los amigos. La democracia es para defender nuestro ethos. Y la Constitución está precisamente para darle garantías a los amigos, no para darle garantías a los enemigos. A los enemigos lo único que se les puede dar, ¿qué es? Pues la muerte. Los enemigos no tienen ni garantías constitucionales. ¿Sí? Ahí van ustedes entendiendo la doctrina de los falsos positivos. ¿Sí? La vida no vale nada, como dice la canción, ¿sí? Porque no tenía garantías. ¿Sí? Era la distinción amigo-enemigo. Entonces toda esa cultura política súbdito parroquial es catalizada en la figura del Leviatán uribista. Y ahí es donde la Constitución del 91 se presenta como lo que era, y se le había olvidado a los abogados y se le había olvidado a los constitucionalistas, como un proyecto democrático, como un imaginario democrático, como un proyecto de cultura política democrática. Entonces, ¿qué era lo que había sucedido? ¿Sí? Lo que había sucedido es que nunca le pusieron énfasis a la Constitución del 91 como eso, como la comunidad soñada, como lo plantea Anderson, como un imaginario de nación. Ahí traía yo a colación a un profesor de la Universidad Central, creo que se llama Miguel Ángel Urrego, que hace un recuento de los proyectos de nación de América Latina. Y dice, mire, Colombia no ha tenido proyecto de nación. Por eso es que nos pegamos del ciclismo y del fútbol y de las reinas de belleza y ahora de los olímpicos y de las medallitas de oro, ¿sí? Y esa es la nacionalidad. Y se nos olvida que la nacionalidad, ¿sabe qué la da? La da la Constitución. Y ahí donde entra Habermas, es el patriotismo de la Constitución. No es el patriotismo de la mano en pecho. No es la patria de la tierra. ¿Sí? No es la reivindicación de la bandeja paisa, ¿sí? Ni el ajiaco santafereño, ni el curry, ni el cuy nariñense, ni de la mamona llanera. No. La única patria que nos une a nosotros, que nos puede unir, es la patria de la Constitución. Lo demás es caníbal. Lo demás son las patrias chiquitas, que son caníbales, que son regionalistas, que no miran más allá. ¿Dónde está la corrupción hoy en Colombia? En las regiones. Ahí donde la fuerza de las regiones y esa cultura súbdito parroquial se mantiene. Y hace lo que sea para mantenerse. Entonces, habíamos perdido el sentido político de la Constitución. Habíamos perdido el sentido cultural de la Constitución. Con su énfasis en lo jurídico y en lo constitucional, lo que habían logrado, ¿sí?, los abogados y los constitucionalistas era que la gente simplemente dijera, eso no es nuestro. Y por eso cuando llega Uribe, la gente ¿con quién se identificó? Con Uribe, no con la Constitución del 91. Y si a Álvaro Uribe no lo detiene la Corte Constitucional, porque se sintió pues ahí sí, digamos, apoyado, lo que se hubiera votado en ese momento era un plebiscito contra la Constitución del 91.
si Álvaro Uribe se vuelve a presentar a esa tercera reelección o a esa segunda reelección, ¿quién gana? ¿Quién hubiera ganado? Uribe gana. No, nadie lo duda. Uribe gana. Lo que no quieren ahorita es que vuelva a presentar, porque vuelve a ganar. ¿Sí? Ahorita no va a haber un plebiscito por la paz. Ahorita lo que va a haber es un plebiscito por Uribe. A ver si vuelve Uribe o no vuelve Uribe. Ese es el plebiscito que se va a jugar ahora. Entonces, la Constitución del 91 quedó sitiada por la conciencia súbdito parroquial de este país. Y en parte quedó sitiada porque se la despolitizó, porque se la rejuridizó, se la reconstitucionalizó, porque se le hizo perder su fuerza real y vital, que era como un proyecto político y cultural, como un imaginario de nación, ¿sí? Como la comunidad soñada que todos queríamos para vivir en paz, para vivir reconciliados. Entonces, ahí nos faltó, de una parte, y ahí entra Habermas y su planteamiento del patriotismo de la Constitución, hacer de la Constitución la patria, no hacer de la tierra la patria. ¿Sí? Eso es un planteamiento muy bonito de Habermas, ¿sí? El patriotismo de la Constitución, como de otros autores, ¿sí? Porque la Constitución, de nuevo, es lo que, aunque no lo sepamos y no nos demos cuenta, regula nuestras vidas, regula nuestro diario vivir. Todo esto que ustedes están viendo hoy en día, ¿sí? Que el matrimonio gay, que la adopción, que todo eso, que la eutanasia, que el aborto, que el no aborto, que todo eso no es una cuestión jurídica, no es una cuestión constitucional, es una cuestión política. Es cómo vamos a resolver esos dilemas morales. Y esos dilemas morales se resuelven desde una constitución entendida como proyecto político, es decir, como consenso de todos. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para resolver esos dilemas morales? Ahí es donde recuerdo una de las últimas reportajes que dio el profesor, el maestro Guillermo Muñoz. La cultura política, una asignatura pendiente, se llamó ese artículo. Creo que fue el último que dio. ¿Sí? Porque en ese momento, el profesor Hoyos entendió que eso era lo que le faltaba a este país. Que nos habíamos quedado o en lo constitucional, o en lo jurídico, o incluso en lo filosófico. Y que se nos había olvidado la cultura política, el análisis de la cultura política, ¿sí? Y que ese era un vacío que no habíamos llenado. Y yo llamo a esto: ustedes van a los programas de ciencia política y por lo general, salvo en algunas universidades públicas, empezando obviamente por la nacional, hay la asignatura cultura política. En las universidades privadas no las encuentran. Pero si ustedes van a los programas de filosofía, tampoco encuentran cultura política. Si van a los programas de sociología, tampoco encuentran cultura política. Entonces, una asignatura pendiente, una dimensión tan clave para comprender los procesos de una comunidad, de una nación, de un país, brillan por su ausencia. Y nosotros todavía nos seguimos creyendo modernos, y, claro, usamos celular, y estamos en carro, bla, 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 viajamos a todas partes. Pero seguimos siendo súbditos parroquiales, ¿sí? Y a veces se nos salta la liebre de la intolerancia, porque todavía no logramos comprender un proyecto democrático de nación. Y yo sé que muchos de ustedes en el fondo, puede que ahorita no lo digan, puede que más tarde lo digan, lo saben.
Solo les digo que lo piensen 2 veces, vuélvanlo a pensar. Y si lo van a defender, pues defiéndanlo, pero con razones, no escondidos en la masa, súbdito parroquial, ¿sí? Porque eso es pura cobardía, ¿sí? Esconderse en la masa, súbdito parroquial, agredir es cobardía, ¿sí? Agredir a las minorías es cobardía. Si van a ser súbditos parroquiales, defiéndanlo con argumentos, ¿sí? Es decir, defiéndanlo kantianamente. Esa es la Constitución sitiada. La Constitución sitiada por la mentalidad súbdito parroquial. Y viene el tercer momento, que es quizás el actual, ya para cerrar. Que es la Constitución para la negociación y el posconflicto. Ahí la aplicación fue liberalismo político de Rawls. Porque el liberalismo político, Rawls, que toma distancia del liberalismo procedimental, está reivindicando las sociedades como liberal políticas en el sentido de que las sociedades son heterogéneas, son complejas y no son de mayorías. Ese es el sentido sociológico del liberalismo político de Rawls, no es un sentido doctrinario. Lo que Rawls quiere rescatar es que las sociedades complejas son así. Ese es el factum de las sociedades complejas. Ya no operan con lógica de mayorías. Con lógica de mayorías operan las sociedades súbdito-parroquiales. Y entonces él plantea 5 momentos de lo que él llama el overlapping consensus, el consenso entrecruzado. Dice, hay un primer momento que es el modus vivendi. ¿Qué es el modus vivendi? El modus vivendi es cuando uno se acostumbra a vivir sometido, si ustedes quieren. Cuando las minorías se acostumbran a vivir calladitas, porque no llegan las mayorías y las agreden. ¿Sí? Entonces, ojo, dice Rawls, no confundan el modus vivendi con un consenso político, porque eso es simplemente una manera en que la sociedad se ha dado cierta estabilidad. Es lo que pasó en Colombia. Hasta nos acostumbramos a vivir en guerra. ¿Sí? Tan acostumbrados estamos que queremos seguir en guerra. ¿Sí? No fue así una cosa del otro mundo vivir en guerra, o sea, ¿qué va a ser ahora? Pero en el modus vivendi está latente el conflicto. Acá simplemente de pasada, hay en este momento en que Rawls está escribiendo esto, 2 influencias claves en Rawls: Hegel y Marx. Los últimos autores que lee Rawls son Hegel y Marx. Y el concepto de conflicto lo integra Rawls a su planteamiento. Ahí como para responderle a Chantal Mouffe. El segundo momento es el consenso constitucional, dice Rawls. Consenso constitucional es un poco lo que estamos viviendo nosotros, el proceso de paz. Concebir mecanismos legales y constitucionales para que el actor del conflicto se integre a la civilidad. Así lo llama Rawls, consenso constitucional. Este consenso constitucional ambienta el tercer momento, que él llama las virtudes cívicas. Esas virtudes cívicas básicamente lo que buscan es que ese actor del conflicto ya se sienta cómodo, empiece a deliberar, empiece a tener un marco de razonabilidad práctica que no sea echar bala, así en términos sencillos. Hasta aquí no puede plantearse ningún proceso constituyente, porque sería una señal terrible
significaría que para una constituyente lo que hay que hacer es echar mano. Entonces, el consenso constitucional no es un consenso constituyente, es simplemente el momento en el cual el actor del conflicto se integra a la civilidad a través de mecanismos legales y constitucionales. Pero el cuarto momento es el que él llama el overlapping consensus. Y ese overlapping consensus o consenso entrecruzado es donde efectivamente Rawls concibe el gran consenso político, no solo de los actores del conflicto, sino de toda la sociedad. Ahí sí se justifica un Congreso Constituyente. Si una vez que la paz se haya podido estabilizar, una vez que el conflicto se ha superado, una vez que el actor ha quedado integrado a la civilidad, entonces ahí sí podemos pensar en un proceso constituyente donde podamos concebir un proyecto societal común, no solo los actores del conflicto, sino toda la sociedad. Ahí es donde se va a plantear lo que Rawls va a denominar una concepción política de justicia. Y es, en últimas, ese sentido político de una constitución conceptual. Voy a dejar, digamos, ahí y voy a finalizar con los cuatro papeles que Rawls establece para la filosofía política. Creo que aquí he hablado de la responsabilidad de los abogados y de los constitucionalistas. Pero yo creo que tenemos que empezar a hablar de la responsabilidad de los filósofos, porque quienes han también brillado por su ausencia son los filósofos. Obviamente eso tiene en Colombia unas ramificaciones complejas, en la medida en que la filosofía académica desde hace muchos años se la tomó en buena parte la filosofía analítica, y eso también despolitizó a la filosofía. La filosofía tomó un papel muy cómodo, más cómodo que el de la cultura. Ustedes vayan de pronto y miren las expresiones, digamos, gráficas o escritas de las élites culturales colombianas. Vean la revista Arcadia. Eso pareciera que se escribiera para otro mundo. Eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Ese es el imaginario de las élites colombianas sobre la cultura, totalmente divorciada de nuestro entorno. A veces salta un temita cercano, por ejemplo, ¿dónde están los filósofos? Que fue hace varios números uno de los temas de la revista. Y además, ¿dónde están los filósofos? Y sacan a Lisímaco Parra, y sacan a Rubén Sierra, ¿a quién más? A otro más. En fin, casi que a los exponentes de la filosofía analítica, aunque también estaba de Subiría, que está más cerca. Ahorita está metido en un proceso importante. Aunque, digamos, Sergio no lo está tanto por la filosofía como por el partido. Él está más por el partido que por la filosofía. Pero en general ustedes lo que van a ver es el gran silencio de los filósofos, ¿sí? El gran silencio de la filosofía, ¿sí? La filosofía también ausente de todo esto que está sucediendo. Uno no oye los filósofos, obviamente no oye los filósofos académicos, pero tampoco oye los filósofos de a pie, ¿sí? Tampoco oye los estudiantes, tampoco escucha, digamos, ahí un clamor de reflexión fuerte.
Y eso es preocupante, porque uno pensaría que en estos momentos, precisamente, tendrían que ser los filósofos los que estuvieran pensando la Constitución y los 25 años de la Constitución. Tendrían que ser los filósofos los que le quitaran ese monopolio a los abogados y a los constitucionalistas. Tendrían que ser los filósofos los que hicieran la lectura crítica de lo que está sucediendo, ¿sí? Del proceso de paz, de la cultura política. Son ellos los llamados, ¿sí? Y ahí es donde, con esto termino, los 4 papeles que Rawls le plantea a la filosofía política. Primero, definir los términos del conflicto. Fíjense que Rawls en eso da un giro pragmático hacia lo político, ¿sí? Definir los términos del conflicto. Esto es lo último que escribe Rawls, que sale publicado en el libro que yo les recomiendo, incluso más que liberalismo político, es La justicia como equidad, una reformulación. La justicia como equidad, una reformulación. Esa es la gran síntesis rawlsiana, porque son los ajustes que durante toda su vida académica Rawls hace de su teoría de la justicia y liberalismo político, y que después es recogida por su asistente y que Rawls alcanza a leer antes de los ataques que sufre, de las trombosis que sufre, los alcanza a leer y a darle su visto bueno. Entonces, definir los términos del conflicto. Segundo, juzgar las instituciones. Dice que en eso, aquí, en todo el proceso de paz, no se han juzgado las instituciones siguen sin ser juzgadas. Y recuerden que los principios de justicia de Rawls, ¿para qué eran? Eran para regular las instituciones. ¿Cuál era el papel de la justicia en Rawls? Regular las instituciones. Y aquí estamos haciendo un proceso de paz sin enjuiciar las instituciones. Si nosotros llevamos 60 años echándonos bala, fue porque hubo unas instituciones inoperantes, absolutamente ineficaces. Tercero, propender por la reconciliación de los actores. La filosofía política tiene que propender por la reconciliación. Y finalmente, proyectar una utopía posible. Esos son los 4 papeles de la filosofía política que nosotros como filósofos estamos en mora de emprender. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a moderar acá. El profesor Leonardo me ha pedido el favor. Entonces, pues yo tengo algunas inquietudes, pero empecemos con las preguntas de ustedes. Profesor Quintana, muchas gracias. Tengo una pregunta, es la siguiente. ¿Cuál cree usted que son los problemas y los retos de la interpretación constitucional y el constitucionalismo, si es el caso que se sellen los acuerdos de La Habana con un plebiscito, pues en tanto esos acuerdos, se ha dicho, tienen un carácter vinculante con la Constitución? Entonces, ¿qué tipo de problemas ve usted allí? ¿Qué tipo de retos también para la interpretación constitucional, no solamente a nivel de lo que puedan hacer los jueces, por ejemplo, sino que usted lo dice, la misma ciudadanía? Muchas gracias. La reunimos. Sí. ¿Quién más? Patricia. Profesor Oscar, yo fui alumna suya y recuerdo en la especialización de filosofía del derecho que había un inmenso entusiasmo en ese entonces por la Constitución del 91. Fue el profesor Carlos Gaviria, y quisiera preguntarle de esa corte de oro, quisiera preguntarle si usted ve en todo este diagnóstico que ha hecho en este mapa del paso de la Constitución del 86 al 91, si usted ve algunos avances, que de hecho simplemente que estemos conversando ahorita sobre el asunto de género, todo eso que se ha generado, no lo
de alguna manera lo promovió ese cambio de la Constitución del 86 al 91. Y en tercer lugar, cuando se habla de que finalmente este plebiscito va a ser contra Uribe o por Uribe, pues de todas maneras en el momento en que uno habla contra Uribe, habla contra la guerra. Y en ese sentido estaría metido allí el proyecto de paz, es decir, el momento en que pienso yo de pronto de una cosa muy elemental, que si yo me voy a acercar, voy a votar contra Uribe, de alguna manera estoy votando por la paz, o si esa es una interpretación sumamente simplista. Bueno, pues yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿se puede apuntar desde el estado político actual a una reforma de la Constitución política? Y la segunda es, ¿cuáles considera usted que son las ventajas y desventajas que traería el sí por el plebiscito que propone Santos para acabar con la guerra en Colombia? Profesor Punta. Una pregunta, como se daba de alguna forma unas tareas, una actividad de la filosofía, el nombre del profesor Pineda decía una más y era como vislumbrar lo que se podría venirse. Entonces, frente a esa situación, tal vez uniéndolo a la cuarta tarea de la utopía, ¿cree usted que podría venirse, y en ese poder venirse ahora, lo que estamos viviendo, qué habría que tener en cuenta para no caer en ciertos errores de volver a cometer o volver a repetir cosas del pasado, sino tratar de salir adelante con lo que tenemos? Atrás. Yo tengo una pregunta. Estamos hablando de los términos políticos muy fuertes, la verdad, sobre la ley del 86 que tumbó la del 63, ¿cierto? Antes. Y ese era algo como social, no político, como la iglesia, no estoy seguro. Pero entonces mi pregunta es, elegir, o sea, si se da la posibilidad de que puedan elegir Uribe y elegir Uribe, sería entonces también colocar, eso es otra vez como el 86, ese vencimiento contra los homosexuales, en el sentido de la tolerancia a los homosexuales, la tolerancia a todas estas cosas de género que se están dando ahorita, sería eliminarlas, o sea, dejar la iglesia y al Estado juntos otra vez, porque Uribe significa que se podría interpretar de esa manera. Bueno, pues. Bueno, mi intervención va en el sentido de la intervención de la profesora Patricia. Yo empecé a estudiar Derecho en la Nacional en el 2000 y tuve los profesores conferencias con Carlos Gaviria Díaz, con Primi, con Alejo Vargas, con toda la gente que en ese momento estaba recopilando los desarrollos constitucionales y nosotros veíamos con mucho entusiasmo en ese momento los desarrollos de la Constitución del 91 y leíamos mucha jurisprudencia mostrando distintos desarrollos en distintos aspectos, porque tal vez esas cuatro cabezas que usted menciona se convirtieron en campos de disputa y los magistrados de la Corte Constitucional en ese momento tuvieron que ir desarrollando, claro, con algunas inconsecuencias o incoherencias entre las posiciones de los mismos magistrados, pero veíamos eso como un factor positivo, de que la Corte estaba haciendo algo y de que teníamos una Constitución realmente emancipatoria, pero no solamente por los magistrados de la Corte, sino que, digamos, en términos sociológicos, desde la Defensoría del Pueblo había una gran formación también de abogados formados en derechos humanos. Muchos tomamos cursos de estos y mucha gente se volcaba también a trabajar en comunidades agenciando los derechos y las demandas de las personas. Claro, aquí está el problema de la mediación de los abogados, precisamente por la falta de cultura política que usted menciona, pero nosotros también veíamos que a nivel sociológico, ¿sí?, había más apropiación de los derechos y la gente participaba más, y los abogados y los colectivos de abogados, etcétera, gestionaban también eso, y eso lo veíamos de una manera positiva, y quienes se han dedicado a la sociología del derecho han valorado eso. Entonces digamos que yo comparto
la lectura que usted hace, pero yo estoy seguro que en la forma como usted caracteriza la primera parte del desarrollo constitucional hay muchos abogados en contra, fuera de los que ya mencionó, ¿sí? Porque ese ambiente se respiraba también en los eventos, en otras universidades, en los Andes, etcétera. Había mucha gente entusiasta en ese momento. Bueno, eso como comentario. Profesor, ¿cuáles creen ustedes que sean las ventajas? Ahorita que hay un renacer de la filosofía política del conflicto, ¿no? de la clave, etcétera, ¿cuáles creen ustedes que son las ventajas de la democracia consensual o deliberativa frente a este tipo de democracia agonista que está muy fuerte hoy en la filosofía política? Bueno, yo tendría que comenzar diciendo que indudablemente, y visto precisamente como proyecto societal, como proyecto, como imaginación, como comunidad imaginada, planteamiento, insisto, de Anderson, como un sueño de nación, la Constitución del 91 condensó un proyecto incluyente, democrático, pluralista, que fue mucho más allá de lo que había logrado la Constitución del 86, jamás. ¿Sí? Por eso les recordaba, no porque yo lo caracterizara así, sino porque así lo han caracterizado los historiadores, que de nuevo la Constitución del 86 fue un proyecto societal de los terratenientes, un proyecto rural, impuesto a sangre y fuego. Es que podríamos decir que en Colombia nunca hemos tenido paz, no solamente no han sido los últimos 60 años, es que no tuvimos paz nunca. En toda la Constitución del 86 nunca tuvimos paz, vivimos en guerra siempre, vivimos en conflicto siempre. Recuerden nomás la guerra de los 1000 días, que es la continuación de las guerras, ¿sí? Terminamos el siglo XIX y comenzamos el XX guerreando. Nunca ha habido paz. Entonces, yo sí creo que hoy la gran disyuntiva a la que nos enfrentamos es precisamente volver a la Constitución del 86. La gran disyuntiva a la que nos estamos enfrentando es la posibilidad de un retroceso histórico. Yo veo el plebiscito por la paz más allá de por la paz o por la guerra. Es un plebiscito por volver al pasado. Y para mí es muy claro que lo que está en juego hoy en día en Colombia es de nuevo la revisión de un proyecto retardatario, del proyecto retardatario de las élites rurales, terratenientes colombianas. ¿Sí? Porque es que ni siquiera de las neoliberales, porque quien detuvo a Uribe fue el neoliberalismo. ¿Sí? Esa es la gran, recuerdo, pues, en un congreso en Cuba les decía, miren, ustedes camaradas que hacen el análisis concreto de la situación concreta, recuerden que en Colombia a Uribe lo detuvo fue el neoliberalismo. Aquí el que confrontó a Uribe no solamente fue Gaviria, aquí lo comenzó a confrontar, es que siempre se me pasa el nombre, el presidente de la Bolsa de Bogotá fue el primero que dijo no más reelección de Uribe, y después el sector financiero, no más Uribe. Ahí fueron ellos. ¿Por qué? Porque son los que más interesados son en la institucionalidad, en las reglas claras. Entonces, indudablemente para mí hoy
El sí y el no frente al plebiscito de la paz es lo de menos. Es un sí y un no contra la Constitución. Lo que está en juego es la Constitución del 91 como proyecto democrático. Entonces, frente a eso, los retos del constitucionalismo son de nuevo volverle a dar a la Constitución el sentido político que tiene. Es que ustedes no le van a vender a la ciudadanía, y es lo que está sucediendo. El que le apuesten a la paz y le apuesten a la Constitución del 91, vendiéndole una Constitución simplemente como un instrumento jurídico. Que lo tiene sin duda, como bien lo has comentado, así ha sido. Pero la ciudadanía no alcanza, porque no es ciudadanía todavía. El pueblo no alcanza a captar eso. ¿Sí? No alcanza a interiorizar esos mecanismos. Sabe que hay la tutela, pero ya se cansó de poner tutelas porque ya las tutelas ni sirven. ¿Sí? Entonces, son mecanismos que se desgastan. Y el gran potencial de la Constitución, el potencial soñado de la Constitución, no se aprovechó, no se le enseñó a la gente que ese era, más allá de todo, un sueño de nación. Y la gente, ya lo decía Ernst Bloch, el principio de esperanza. La gente sigue no los programas políticos, la gente sigue las identidades políticas, los sueños políticos. Y eso es lo que han dejado de ofrecer. Entonces el reto en este instante es ese. Entonces, efectivamente, el no en este instante no es un no solamente al proceso de paz, no es un no solamente a la paz, el no es un no a la Constitución del 91. ¿Sí? El no es un sí a volver al pasado. El no es un voto indirecto a Uribe como símbolo de una cultura súbdito parroquial, como símbolo de una legitimidad tradicional carismática, que desgraciadamente es en la que nos hemos formado. Y entonces, eso sí me parece complejo y eso sí me parece un reto terrible para nosotros, ¿no? Porque si no lo superamos, esa va a ser la consecuencia. A mí me faltó desarrollar como una tercera parte que era donde iba a plantear lo que tú me preguntaste, pero si me meto en eso me vuelvo a quedar ahí. Entonces, dejámoslo pospuesto. ¿Sí? Digamos, toda la pelea no creo que entre lo deliberativo y lo agonístico, porque en parte lo agonístico hace parte de lo deliberativo, pero ahí es más bien entre lo postfundacional y lo fundacionalista y lo antifundacionalista dentro de la política.